¿Cómo están, amigos? Buenas noches, bienvenidos a En Portada para conocer y analizar las 4 noticias más importantes del día. Carla, ¿qué tal? ¿Qué tal, Mario? Muy buenas noches. Todo muy bien. Muy bien, listos para ir con los titulares. Entonces, vamos con los titulares. Muy bien. El presidente Humala afirmó que no ve ningún problema en el hecho de que algunos congresistas oficialistas entreguen bienes incautados por la SUNAT a modo de donación. Sobre la eventual candidatura de la primera dama, Nadine Heredia, por otro lado, sentenció: no está en nuestro panorama. Segundo tema, a pesar de las versiones que señalaban lo contrario, el Tribunal Constitucional aún no resuelve el habeas corpus presentado por Antauro Humala, según indicó el titular de esa institución, Óscar Urriola. De otra parte, aparece un audio registrado durante la presentación de Allen García ante la megacomisión, en el que el expresidente ensalzó las presuntas virtudes y el trabajo de Facundo Chinguel. De otro lado, la Fiscalía informó que ha abierto también una investigación por el caso de los narcoindultos al exministro de Justicia, Aurelio Pastor. Y finalmente, la Universidad La Cantuta continúa tomada por los estudiantes que exigen la salida del rector Antonio Díaz Saucedo en cumplimiento de lo dispuesto por la Cuarta Sala Penal del Callao, que lo condenó por delitos contra la administración pública. Nuestros invitados de esta jornada, a mi derecha se encuentra Mauricio Molde, congresista de la Concertación Parlamentaria. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Carla? Buenas noches. ¿Cómo está, Mauricio? Y nos acompaña también la congresista de Fuerza Popular, Marta Chávez. ¿Cómo está, congresista? Buenas noches. Bienvenida. Bien, la primera noticia entonces tiene que ver con declaraciones del presidente Humala acerca de 2 temas importantes. Uno, la denuncia sobre la circunstancia de que algunos congresistas oficialistas han estado entregando a manera de donación bienes que fueron incautados originalmente por la SUNAT y que llegaron a sus manos a través del Ministerio de la Mujer, que no ve que haya problema en eso. Y por otro lado, nuevas declaraciones sobre la nunca finalmente negada postulación de la primera dama. Pero vamos a escuchar sus palabras. Nosotros jamás hemos puesto ese tema en la agenda. No es nuestro tema, jamás hemos señalado ese tema, ni mi esposa ni yo, ni nadie, así que no está para nada en nuestro panorama, así que yo creo que debiéramos ver cosas más saludables, cosas más positivas. Creo que es legítimo que hayan candidatos a la presidencia de la República. En el caso de nosotros, para nada estamos pensando en ese escenario. No hay ninguna ley que les impida. Hay un reglamento de ética y que está bien que en el Congreso se dilucide este tema, porque si el que ha solicitado la donación es el alcalde, yo no veo ningún problema. Muchas veces, y no es la primera vez, y en gobiernos anteriores ha pasado lo mismo, que los alcaldes solicitan donaciones y muchas veces recurren a los congresistas para que les lleven esas donaciones a la tierra, a su tierra, ahorrándose sus costos, porque muchas veces el congresista tiene que poner su plata del transporte. Eso es algo que se ha venido dando hace tiempo. Eso, si eso es una falta de ética, que vayan a ética, pero creo que... Bueno, justamente también tenemos reacciones de los involucrados. Tenemos a Claudia Coari hablando precisamente sobre el tema de las donaciones. Vamos a escucharla. ¿En qué sentido será el proselitismo político hacia mi persona? Primero, nombrado con mi propio bolsillo para llegar en donde ustedes han presentado el foto, lo que es de euros, lo que ustedes han manejado. Primero, este foto es con mi propio bolsillo, donde he ido a la provincia Curiá del Ave. Bien. Entonces el presidente dice que él no ve que haya problema en la circunstancia esta de que las donaciones que viabiliza, digamos, el Ministerio de la Mujer sean finalmente o lleguen a manos de los beneficiarios, de manos también de determinados congresistas, lo que a todas luces parece ser un acto de proselitismo. Y dice además, si hay un problema de ética, que vayan a la Comisión de Ética. Problemas de ética son menudos, menores,
No, bueno, justamente tengo acá el Código de Ética, que es un anexo del reglamento del Congreso. El artículo 7º dice que el congresista debe dar cuenta de los gastos incurridos en el desempeño de sus funciones y está prohibido de recibir donaciones. Ahora, recibir donaciones para sí o menos aún ser intermediario de las donaciones, porque lo que ahora quieren presentar es como que el congresista es intermediario de las donaciones que se dan a un gobierno regional o un gobierno local. Y peor aún, ahora la congresista Coari dice que ella ha repartido con su dinero. Entonces, ¿cómo es que hay documentos que dicen que ha recibido donaciones del Ministerio de la Mujer? ¿Dónde están esas donaciones? Por otra parte, aparece ahora en las redes sociales otro congresista de Gana Perú, el congresista Paza, repartiendo, y en su propio Facebook pone, ¿no?, repartiendo donaciones del Ministerio de la Mujer. Entonces, yo creo que esto merece... Ahora, a mí no me gustan los castigos, esto más merece una medida de corrección a nivel del Estado, para que no se siga produciendo, ¿no? Porque bien puede suceder de que no solamente sea un congresista, de repente también una empresa que va con su logo repartiendo los bienes que son incautados por SUNAT y que deben tener otro destino, ¿no? O sea, nadie tiene derecho, creo, ni político, ni comercial, ni de ningún tipo, para utilizando indebidamente los recursos que son de todos, ¿no? No, la verdad creo que lo que la congresista Coari señala es que las fotos que se han divulgado corresponden a otros momentos de la campaña donde ella habría hecho estos regalos con dinero proveniente de su bolsillo. Pero en todo caso debe aclarar qué pasó con los bienes que son del Ministerio de la Mujer, ¿no? Definitivamente. Sí. Bueno, el presidente ha dicho que no hay delito, que no se está la ley, pero hay un reglamento del Congreso, hay un artículo que acaba de citar la congresista. Bueno, el presidente no se ha caracterizado por saber mucho de derecho, ¿no? Yo soy miembro de la Comisión de Ética y ayer discutimos el tema y yo no quisiera adelantar opinión, pero sí decir lo siguiente. A mí me parece que es mucho más grave de lo que está en el Código de Ética, porque los bienes no son bienes que un particular le haya donado a un parlamentario, como puede ocurrir, por ejemplo, en campaña electoral, o por el hecho de que quiera influir en él. Sí, no son Eso sería públicos. una realidad. Son bienes públicos. Son bienes públicos. Y al tratarse bienes públicos, le corresponde a la autoridad competente, que es en este caso el Ministerio, utilizarlos para entregárselos a otro funcionario público y que pueden después, hay todo un procedimiento, ser donados a particulares. Pero cuando se le entrega a un parlamentario, no para que sea intermediario, porque en el acta dice se le entrega al parlamentario, incluso lo ponen como receptor de la donación al parlamentario, y el parlamentario va y se lo entrega a terceros, justamente cuando faltan 3 días para la Navidad. O sea, eso, ¿en qué parte no es de proselitismo político? Por favor, es proselitismo político, porque si no fuese proselitismo político debería haber un sistema por el cual, por ejemplo, a parlamentarios de la oposición se lo ven, a ver a qué parlamentario de la oposición se lo van a dar, se lo dan solamente a lo de su partido. Entonces, ¿por qué? Porque es una escogencia directa a dedo que hace la ministra. Y ayer cuando se planteó este tema en la Comisión de Ética, en el sentido de que la ministra es la primera que tiene que responder, porque ella es la que determina esos bienes, la brindan con el voto del representante de Perú Posible, uno nuevo que ha entrado, el congresista Valle, y entonces dicen, no, a ella no se investiga, pero a los que recepcionaron sí, porque se alcanzó los votos de 3 votos a favor y 3 abstenciones, o sea, casi con la justa, ¿no es cierto? Voto dirimente, creo que hubo, ¿no? En el caso de Ana Jara hubo voto dirimente, o sea, hubo el doble voto del presidente. Sí, pero la Comisión de Ética investiga fundamentalmente a los congresistas, y claro, Ana Jara es congresista, pero la falta habría sido cometida en tanto responsable de la cartera. No, pero es congresista, no se separa. O sea, el congresista cuando ejerce su función de ministro, sigue siendo congresista, es parte de la función congresal ejercer la función de ministro, o sea, no se desprende porque va a votar cuando quiere, va y se sienta cuando quiere, o sea, tiene un cargo doble, así que como congresista. Y de hecho, ella lo que ha buscado es a sus colegas de su misma bancada, entregarles esos bienes para que ocurra. Ahora, la sobre respuesta que está dando tanto toda la bancada en pleno que hoy han salido ahí a respaldar, más el propio presidente, a mí me revela más bien que hay algo más. Y creo que eso algo más es que no son los únicos 3. Yo creo que eso debe haber sido el resto que seguramente han pasado por lo mismo y entonces están viendo de que ahora las cosas pueden... Ahora, ustedes que tienen muchos años de experiencia en el tema de político, de alguna manera, ¿ustedes han recibido alguna vez alguna llamada por parte de un gobierno regional, un gobierno local, y les han dicho, bueno, congresistas, queremos que ustedes participen en dar las donaciones, ¿no? Pero queremos su apoyo para que nos mueva la mercadería? No, jamás. Pero no congresistas por ¿no? Entonces, no, claro, pero en el momento hemos sido congresistas a nivel nacional, ¿no? Y yo sí atiendo algunos temas a nivel nacional, pero yo todo lo hago por escrito. O
O sea, desde que entré al Congreso hace muchos años, todo es por escrito. Que quieren que se apoye, por qué no ha salido un proyecto, porque ya tiene código SNIPS, tiene esto, por qué no se giran los recursos, voy y hago el oficio pertinente, ¿no? Y circulo al interesado la respuesta. Ahora, en algún momento sí me han invitado, incluso fuera de mi circunscripción, a participar en alguna inauguración, pero suelo no ir porque en realidad estoy bastante atareada. Pero podría haber esto ahora de autoridades que no son de mi partido, ¿no? Si fuera de mi partido quizás uno debiera tener cierta, cierto pudor, ¿no? Pero si son de otros partidos y pueden ir además otras personas, en fin, pero no se ha dado de que yo haya ido, ¿eh? Sí. O sea, se puede hacer gestiones, ese es el trabajo del parlamentario. Un alcalde te pide que hay un tema, que por favor se haga una gestión, tú haces la gestión y hay que hacerla por escrito. A veces te piden una cita y tú puedes hacer para que la persona sea recibida. Pero ya el tramitar que tú recibas una determinada cantidad de bienes y después tú busques al alcalde y le lleves los bienes, oye, tengo unos bienes que me han dado para ir y voy a estar yo repartiéndolos, entonces eso sí es proselitismo. Yo lo máximo que he estado es en inauguraciones de puentes o cosas así que invitan congresistas o alcaldes de provincia, o sea, ni siquiera es mi jurisdicción. Y a veces ocurre que, por ejemplo, entregan un diploma, ¿no? Entonces, va a entregar el diploma, anuncian ahí, el congresista, ¿no? Para dar realce, entonces te da el diploma para que tú lo entregues, ¿no? Ese tipo de cosas. Pero de ahí a que tú, con bienes incautados que son del Estado, empieces a repartir Nintendo y ese tipo de cosas. Entonces, él dice, y sale el congresista Martín Rivas y dice, por favor, los niños no votan. ¿Y qué? ¿Y sus padres? ¿Y sus padres qué? El portal La Mula ha publicado algunas fotos del congresista Julio Guagao entregando donaciones. También. Probablemente con su dinero, pero no creo que sean donaciones del Estado, o sea, de recursos del Estado. No creo. Claro, pero sigue siendo proselitismo, digamos. ¿En qué Bueno, medida se separa? Proselitismo sí lo puedes hacer, o sea, proselitismo lo puedes hacer con tu dinero, por favor, nosotros hacemos proselitismo. ¿Qué significa proselitismo? Traer prosélitos, es decir, gente, convencerla, y animarla, ganar adeptos. Eso lo puedes hacer con tus recursos, pero no con los recursos del Estado, pues, ¿no? Justamente La Mula ha sacado algunas fotos de Julio Guagao repartiendo... Sí, claro, la ironía está por el lado de que ha sido Julio Guagao quien ha, digamos... Sí, pero es que la gran diferencia es con qué recursos. Es una diferencia, ¿no? Por supuesto, claro, no está donando los recursos del Estado. Así es. Bueno, ahí está justamente la fotografía. Ahí está el logotipo de su empresa, claro. haciendo cherry también. Publicidad de su empresa también, claro. Bueno, entonces, ¿qué podemos hacer? ¿No es cierto? ¿Qué modificaciones se pueden hacer para evitar este tema? Porque el otro día hablábamos con el viceministro, ¿no es cierto?, de Poblaciones Vulnerables, y lo que mencionaba es que, claro, ellos como ministerio le entregaban, digamos, estas donaciones a las, digamos, autoridades regionales, locales, y luego, ¿no? Como si nada. Digamos que no tenían cómo controlar el tema del padrón, el tema del... ¿Cómo evitar esto? ¿Qué se tiene que dar? Yo creo que tiene que haber regulaciones y esto la propia Contraloría es la que debiera dar la pauta, hacer los reglamentos necesarios. Creo que hay muchos editores y buenos que están en capacidad de hacer los reglamentos para precisamente hacer que estas entregas sean, y yo diría que las hagan y poniendo este dinero de todos los peruanos, no es un regalo de ninguna autoridad, ni siquiera del presidente regional que puede pedir la donación, ni del alcalde, porque no son tampoco, que se diga, el dinero de todos los peruanos, la labor de fiscalización del Estado permite que se lleve estas cosas, ¿no? Yo lo que creo es que debe haber un mecanismo de designación directa de los bienes incautados. O sea, en lugar de dárselo a un alcalde para que lo reparta en un acto público, si por ejemplo tienes 20 computadoras, bueno, a la escuela tal. Si tienes juegos de Nintendo, al policultorio tal. O sea, directo. ¿Por qué tiene que estar entregándose a un alcalde para que haga así un reparto de locas y primeras? O sea, eso tampoco es la tarea del alcalde. Ni del alcalde su tarea. Es proselitismo para el alcalde también. No es la autoridad local la que sabe qué es lo que le hace falta a... No, pero el gobierno central también, y sobre todo en lo que es en materia de educación y salud, yo creo que
ahí nomás que tienes concentrado un buen rubro como para que tú puedas canalizar pero toda la donación. parece que no, en realidad, porque si uno va a donar a lugares, digamos, no sé, al ANDE, por ejemplo, va a donar Nintendos, ¿dónde lo van a Por llevar? eso, entonces, pero eso es lo que han hecho, pues han llevado Nintendos a la isla Uros. Lo que tú tienes que hacer es, en lugar de hacer de esa manera, ¿dónde voy a Nintendos? Me voy al puericultor de Saramíbar, etc. Pero los Uros tienen sus paneles solares. Bueno, En el tiempo el presidente Fujimori se les dio paneles solares y tienen su radio link, pero no voy a que se le pedía a personas particulares. Sí. Porque también, o sea, si el requisito solamente es tener conexión eléctrica, puede ir a cualquier lado. No, sino que vaya, por ejemplo, al puericultorio. ¿Por qué no va al puericultorio? Tú vas al puericultorio y en el puericultorio un abandono total. Pero además el tema de las prioridades, ¿no? Estas cosas no podrían venderse y del capital, de alguna manera, comprar frazadas para llevarlas a poblaciones vulnerables, como es el objetivo. Exactamente. Y muchas veces se hace, porque los bienes que son incautados por SUNAT, como los que son incautados por OFECOT, que son los que tienen que ver con el narcotráfico, entran a remate. Y en esos remates seguramente se acopian dinero que debe servir para ese tipo de cosas. De otro lado, lo que también ha declarado el presidente Humala es que la candidatura de Nadine Heredia no está para nada en nuestro panorama. Esto viene a la declaración, a su vez, de ayer de la ministra Jara, ministra de la Mujer, que dijo desde las entrañas del gobierno que la señora no iba a postular. Esta nueva declaración de Humala no es 100% coincidente con lo que dijo ayer la ministra. Sí, yo creo que sí están en la nebulosa, ¿no? O sea, no hay una... Y en todo caso, la señora misma debiera ella decir, ¿no? Porque al final de ellos... Nadie puede hablar por un tercero. Pero continúa... Pero sí, la novedad es si ha sido desautorizada la ministra o no. Yo creo que no. Yo creo que ni tampoco ha sido tan categórica la ministra, porque reitero, un tercero, yo no puedo ofrecer hechos de un tercero, ¿no? El mínimo respeto que merece una persona como la señora Heredia y todos es que ella es la que diga, no el gobierno. Ella podría decir, ¿y quién es ella para hablar por mí? ¿Quién es el señor Ollanta Humala para hablar por mí? Es la misma que tendría que decir, es ella, yo creo, ¿no? Bueno, totalmente de acuerdo. Y lo que más bien dicen permanentemente, tanto ella como su esposo, es, no está en nuestros planes, no está en nuestro panorama, no lo estamos pensando, estoy trabajando en otra cosa, tantas cosas tengo para trabajar, no tengo ni tiempo de pensar en eso, ¿no? Ese tipo de cosas. Y además el presidente en una entrevista dijo, yo no voy a desmentir la candidatura de Nadine Heredia porque voy a fastidiar. Entonces está fastidiando, pues. Un presidente que se dedica a fastidiar en lugar de hacer cumplir las leyes, que esa es la tarea que constitucionalmente le corresponde, genera esta situación. Entonces, si hay una ministra que dice desde las entrañas del gobierno, yo digo que no va a postular, ella debería decir realmente cuál es la entraña, ¿no? Se lo dijo Nadine, cómo hizo, conversó, la autorizaron, porque el país merece ese tipo de explicaciones. Pero lo segundo es, si ella tiene esta certeza, ¿la va a ratificar o no la va a ratificar después de la declaración del señor Ollanta Humala? Que otra vez vuelve al tema de que no está en nuestro panorama. Siempre hablan del tiempo presente y no hablan del tiempo futuro, que es justamente lo que el país necesita saber. Y él es el principal responsable, porque este juego de fastidiar lo que está trayendo es desestabilización. La suspicacia en el caso del Partido Aprista además es muy señalada, porque hoy aparecieron de nuevo paneles de la agrupación esta Renovar, que está integrada por militantes de su partido, que decía, Nadine, las donaciones son para los pobres y no para la... Una reacción bien rápida, ¿no? Y no para la reelección. Bueno, también, pues, o sea, es una manera democrática de expresar un punto de vista, sin incluso ni siquiera inmensas movilizaciones, sino grupos pequeños de jóvenes que lo están haciendo porque están expresando un punto de vista, que es un punto de vista consecuencia del acto de fastidiar que el presidente de la República está haciendo para con el resto de los peruanos. Ahora, ¿el fujimorismo no quiere interpelar a la ministra? Bueno, yo creo que se están pensando, el congresista Argolla señaló la necesidad de que la ministra aclare o vaya al Congreso, ¿no? Esperemos que sea así, ¿no? ¿También por fastidiar o porque tiene pues es un mecanismo legítimo, constitucional además, y que implica que los ministros están obligados a asistir a aclarar las cosas, y esto no cabe duda que necesita mucha aclaración, el tema de las donaciones, ¿no? Sí. Pero las interpelaciones están aguantadas, porque no dan cuenta de el presidente del Congreso suspende nomás las sesiones, y entonces no da cuenta, y hay interpelaciones para el ministro del Interior, para el ministro de Defensa, que también estaban corriendo ya por el tema del espionaje. ¿Eso no va a ocurrir en esta legislatura ampliada? Pero él tiene que dar cuenta
en la siguiente sesión. Hasta ahora estamos con la sesión de hace 3 semanas. Y cuando dé cuenta, todavía ahí se fija entre el 5º y el 10º día la fecha de la interpelación. O sea que y esta es lo que acá el 5 de julio. El 5 de julio. O sea, están tratando de patear el tema para la próxima semana. Debería, por lo menos ser para la próxima semana, pero ya se quedó en que se va a convocar un pleno, que es el día de mañana, y otro pleno la próxima semana, y ahí muere. Es decir, ya fue el tema. No, porque no hay, esos plazos no caducan. Ajá. O sea, si no da cuenta, se estará pues en agosto, pero se tiene que hacer de todas maneras, ¿no? Okay. Muy bien, vamos a una primera pausa y volvemos en un momento con la segunda noticia de la noche. Continuamos conversando con Marta Chávez, congresista de Fuerza Popular, y Mauricio Mulder, congresista de la Concertación Parlamentaria. Pasamos ya al segundo tema y, bueno, a pesar de las versiones que señalaban lo contrario, el Tribunal Constitucional aún no resuelve el habeas corpus presentado por Antauro Humala, según indicó el titular de esa institución, el señor Óscar Urbiola. Vamos a escuchar entonces en qué anda el Tribunal Constitucional. El expediente, como muchos otros, está en curso, ha ingresado al circuito, están produciéndose los votos de los señores magistrados, aún no ha concluido. Yo espero que antes que finalice esta semana podamos ya haber culminado este proceso, de tal manera que cuando esto ocurra pasará a relatoría para que compute los votos y de haber los votos necesarios que exige el Código Procesal y el reglamento normativo, se emitirá sentencia o resolución según corresponda. ¿Cuáles son los votos necesarios? ¿Por qué él ha pedido un habeas corpus? ¿Cuáles son los votos necesarios que necesitaría Antauro Humala? Para que se ampare la demanda, 4 votos. 4 votos. En este momento los magistrados están... ¿La asesor del presidente de la República estuvo por acá? Bueno, sí, lo he visto, él ha estado aquí, hoy, que se conoce esto, ¿no podía interpretarse como una presión? No. Seguramente, movido por las noticias, ha venido a averiguar si hay sentencia y se le ha comunicado lo mismo que le estoy comunicando a usted. ¿Ha reunido con usted? Sí, ha estado aquí en la presidencia y se le ha comunicado que no hay sentencia, que está en el curso. Ese es un derecho que tienen todos los abogados. Bien, a pesar de la admitida presencia de los asesores legales de la presidencia o del presidente en particular, el propio Ollanta Humala ha negado que se esté ejerciendo algún tipo de presión sobre el Tribunal Constitucional para lograr el fallo que eventualmente favoreciese a su hermano Antauro Humala. Vamos a escuchar sus declaraciones. Digamos, por facilitar este habeas corpus que ha solicitado la defensa de su hermano, se estarían quedando los que actualmente pertenecen al Tribunal Constitucional. El problema es que siempre se dice, se rumorea, y yo creo que tenemos que ser más serios. En la práctica he mostrado una posición totalmente imparcial del gobierno frente al tratamiento de cualquier interno, sea este un pariente o no sea un pariente. Eso lo he demostrado objetivamente, y eso no es un rumor. En segundo lugar, el gobierno tiene que tener, como poder del Estado, tiene que tener relaciones con todos los poderes del Estado y con todas las instituciones, más aún cuando hay instituciones donde muchos de sus fallos involucran desembolsos económicos del Estado. Por lo tanto, es normal y es correcto que el gobierno mantenga una relación con todas las instituciones y con todos los poderes del Estado. Muy bien, ahí teníamos al presidente Ollanta Humala, que lo que ha llamado la atención el día de hoy es que ha dado declaraciones a la prensa de manera fluida, cosa que no se hace días, ¿no es cierto? Pero bueno, ya han escuchado el tema de institucional y una gran preocupación que no se eligen a los nuevos miembros, y obviamente algunos analistas y algunos políticos siempre han mencionado que obviamente al gobierno no le conviene pues que haya un cambio precisamente por el tema del hermano Antauro Humala. ¿Estamos en lo preciso? No solo eso, sino que ha habido intensos rumores en Lima en el sentido de que ya el oficialismo estaría contento con que no se elija a nadie, frustrar este tema. Bogotá se ha encargado de permanentemente sabotear a todos los propuestos en la Comisión de Trabajo. ¿Por qué? Porque ya estarían tranquilos con los que están en estos momentos, los que, eso salió bien en el periódico, ¿no? Los que a cambio de mantener su cargo estarían dispuestos a votar temas álgidos como el caso del señor Antauro Humala. Y cuando hemos visto que el señor Eto Cruz ya adelantó opinión, ya dijo cómo va a votar, ¿no? Y por ahí se rumorea de que también el señor Beaumont dejó el voto ya listo y firmado en su momento, y además a mí me sorprende mucho que el doctor Urbiola diga, bueno, el señor Otaro le debe haber venido seguramente porque el expediente está preocupado por ese tema, pero
el señor Otárola, que yo sepa, no está ejerciendo de abogado. Y si estuviera ejerciendo de abogado sería bueno, ¿en qué caso está ejerciendo? Porque que yo sepa no es el abogado del señor Antauro Humala. Y solo su abogado es el único que podría ir legítimamente ir a pedir una cita. Que he visto acá que es un doctor Ricardo Franco. Ese es el único que podría ir. Entonces, ¿al santo de qué? Con reconocimiento del señor Urbiola, el señor Otárola, que es asesor del presidente de la República, va al Tribunal Constitucional. ¿No estará, tiene que decirlo. ¿No estará dando una alerta Urbiola con el tema? Yo creo que es posible. Hoy día también yo escuché rumores en el sentido de que ya la sentencia la tenían lista, no se sabía si a favor o en contra, pero que habían una serie de movidas adentro y que estaban pues en el ánimo de que con esa sentencia pudiera algunos de ellos adquirir el pasaporte de la permanencia, ¿no? Pero quizás evaluaron que era un mal momento, si es que existía la sentencia ya, evaluaron que era un mal momento político para anunciarlo, porque después se ha desmentido que exista esa sentencia, digamos. Sí, pero no creo que en ningún momento político sea adecuado para... Bueno, hay momentos más inadecuados, claro. Para liberar a una persona con una evidente y constatada participación y responsabilidad en la muerte, en el vil asesinato de 4 personas, 4 policías, que pueda ser tratado como si hubiera sido un rebelde, una persona que ha cometido un delito político, ¿no? Yo no creo eso. Yo creo que fue un crimen atroz, y lo hemos visto por televisión, lo hemos escuchado, y hemos visto la participación directa del señor Antauro Humala. Por lo tanto, estas argucias de decir de que no ha sido rebelión o sedición y no un vil asesinato agravado, yo creo que es nada más que un artificio de carácter legal, ¿no? Pero además, ¿sabes qué? Si se establece legalmente por el Tribunal Constitucional en el que hay policías muertos, por tener motivación, tener una especie de arenga política, se convierte en una sedición, entonces, ¿qué hacemos con Manuel Guzmán? Sí, exacto. ¿Qué hacemos con el MRTA? Es exactamente lo mismo. Exacto. Así que yo creo que hay que una puerta muy peligrosa. Sí, pero por supuesto. Entonces, a mí me parece que el Tribunal Constitucional tiene que tener mucho cuidado. Ahora, si efectivamente permanecen sin ser elegidos los magistrados que faltan en el Tribunal Constitucional, el que va al sacrificio es Víctor Isla, el presidente del Congreso, que llegó a ese cargo, digamos, uno no hace campaña para llegar a la presidencia del Congreso, pero lo que, digamos, ante la opinión pública anunció es que ahora sí se iban a elegir los miembros que faltaban del BCO, el Defensor del Pueblo, y los magistrados del Tribunal Constitucional. Es decir, hay un sacrificio filas adentro del nacionalismo. ¿Qué sentido tiene? Si yo no creo que el señor Isla pretendiera ser nuevamente presidente del Congreso, o sea, que él simplemente pasa y él puede decir, yo quise, pero los demás no quisieron. Y entonces lo que quizás, de todas maneras, el señor Isla esté empujando, tratar de salvar esto que señalas, ¿no? Porque ahora ya se han quitado la careta y han dicho, simplemente nosotros tenemos derecho a elegir a 4 y la oposición a elegir a 2 más, ¿no? Entonces, ya quieren poner, pues, según nos decían, a un ex congresista de Gana Perú, luego se está voceando al señor Cateriano, que inicialmente decían que era otro señor, pero resulta que parece el actual ministro de Defensa, que lo van a reciclar al ministerio, al Tribunal Constitucional, ¿no? Y entonces no sé qué va a pasar en verdad, pero... ¿Qué propuestas dio el fujimorismo? Porque en algún momento de esa discusión se culpó al fujimorismo de petardear precisamente la elección. Primero, los miembros del Banco Central de Reserva se nombran con 66 votos, no necesitan al fujimorismo, y no los han querido presentar, pese a que el humanismo más el tolerismo hacen cada vez más de 66 votos y aprueban todas las leyes que quieran, ¿no? En segundo lugar, para el Defensor del Pueblo ya había una persona que nada tiene que ver con el partido fujimorista. Pero propusieron a Santiago Fujimori al Tribunal Constitucional. No, nunca. Yo digo, a mí me hubiera gustado, así clarísimo, si alguien va a poner al señor Cayo Galindo, que es un ex parlamentario de Gana Perú, ¿por qué no poner a otro ex parlamentario y al hermano del expresidente Fujimori, que además por sí mismo tiene una calidad técnica reconocida por tiros y troyanos, pero no estaba él jamás en esa, digamos, ¿no? Que no iba a ser aceptado. Bueno, pero en todo caso, pero sí hemos tenido un señor Álvaro Blandín, y nada más y nada menos que presidente de Acción Popular. Hemos tenido también, Mauricio no me dejará mentir, a miembros conspicuos del partido de la EPRA.
Yo creo que esa no es la lógica, ¿no? Está bien, pues, si es una persona que tiene capacidad, etcétera, se puede poner, pero ya la necesidad de 6 miembros, querer poner 4 gana Perú, pues me parece ya un exceso, ¿no? Sí. Es un problema lo de los cupos, un problema que se arrastra, digamos, bueno, pero históricamente lo de los cupos. Está bien, pero si anterior oportunidad nos hemos puesto de acuerdo, no veo por qué ahora no podamos hacerlo. 87 votos son los que se necesitan y es un Congreso atomizado. Bueno, es un reto pues que el pueblo nos ha dado, porque la Constitución dice que son los parlamentarios los que lo eligen y necesariamente es un voto político, no podemos decir que solamente sea un voto técnico. Congresista, nos va a disculpar, tenemos que hacer un alto en la conversación porque tenemos información de último momento. Así es. Vamos. Y tenemos justamente información, lo último, viene con imágenes del reo fugado Aderly Spencer de la Cruz Terrones alias Piccolo, miembro de la Gran Familia, que se habría fugado el 15 de junio de la sede policial de Chiclayo. Es el traslado claro, ¿no? a Lima. Estamos a la espera entonces de cualquier momento verlo aparecer en pantalla. Recordemos que ha habido un gran resguardo. Vamos a darle pase a nuestro corresponsal en Chiclayo, quien evidentemente se encuentra en el lugar y nos va a relatar lo que está ocurriendo. Ronald Arcila se encuentra ahí. Ronald, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Capturado en horas de la tarde por la policía. Va a llegar el director general de la policía. En algunos momentos iba a ser trasladado a Aderly Spencer de la Cruz Terrones a la ciudad de Lima para que continúen las investigaciones. Él es sindicado como presunto integrante de la organización criminal La Gran Familia y escapó, como se recuerda, el 15 de junio de un calabozo de la División Policial de Seguridad del Estado. Desde entonces ha sido intensamente buscado por la policía y hoy alrededor de las 3 de la tarde pues se conoció la noticia de su captura. Desde entonces ha sido trasladado desde el distrito de Motupe, donde fue su captura. Se señala como datos de que habría estado en la casa de un familiar y fue conducido hasta el aeropuerto. Ha ingresado a esta comisaría del el terminal aéreo de Chiclayo. Y la prensa, como se puede ver, pues está esperando obtener alguna imagen del sindicado peligroso, delincuente, Aderly Spencer de la Cruz Terrones alias Piccolo. Estas son las imágenes entonces que tenemos que brindar, Carla, Mario, respecto a lo que viene ocurriendo a esta hora de la noche en el aeropuerto de Chiclayo, el terminal aéreo de Chiclayo. Y ahí, como también se puede notar, un fuerte contingente policial que está resguardando esta comisaría para poder luego hacer este traslado anunciado. Se decía, Carla, Mario, de que iba a ser breve presentación del recapturado delincuente. Aquí tanto el director general de la policía como también el coronel Jorge Linares, jefe de la segunda Dirección Territorial Policial de Chiclayo. Sin embargo, aún no se sabe si esto va a ocurrir, puesto que, como se puede ver, hay una camioneta ya que se ha estacionado justo en la puerta de esta comisaría que se encuentra en el interior del aeropuerto, y en cualquier momento, al parecer, va a salir. Ronald, muchísimas gracias. Y se lo va a llevar ya para que por la rampa suba. Muchísimas gracias entonces a Ronald Arcila desde Chiclayo. Estamos a la espera de que aparezca en cualquier momento pues este reo fugado, Aderly Spencer de la Cruz Piccolo, miembro de la Gran Familia, capturado entonces y que en breve sería trasladado. Así es. Pero acá continuamos con los temas de esta noche en portada, y el tercer tema es que ha aparecido un audio registrado durante una sesión de la mega comisión en la que el expresidente Alan García se refirió a Facundo Chinguel, cuya detención ha saludado a propósito del trabajo de la Fiscalía, pero en esa oportunidad ensalzó el trabajo y las presuntas virtudes de este personaje. Dijo que era una persona que venía de abajo,
pero que tenía muchos méritos, que había visto cómo se desplazaba, en fin, el trabajo que cumplía dentro de la prisión. Y esto, pues junto con la recordada declaración de Caretas, donde dijo que era un hombre probo, quizás pues suponga algunos problemas. Vamos a escuchar lo que dijo Alan García. Es una persona, yo quiero decirle lo siguiente, el señor Chinguel es un hombre de condición social muy baja, pero tiene varios títulos universitarios y es una persona que se ha caracterizado por hacer pedagogía, es proactivo, agitado, y cuando se mencionó su nombre me pareció adecuado. Iba allá al instituto, le hizo una oficina ahí, recorrido el penal. Tipo dispuesto a ayudar, porque es hombre de pueblo, parte en el suelo. Y si le parte en el suelo, vayan a su oficina jurídica que queda frente a la Plaza de la República, a ver si se enriqueció hablando de los narcotraficantes. ¿Qué tengo a la persona? Sí, lo conozco, me parece un excelente. Esto sumaba la declaración de que era un hombre pro Facundo Chinguel, y también la afirmación de yo he revisado cada uno de los expedientes de los indultados y de los que han recibido, digamos, reducción de condena. ¿Supone una situación incómoda para ustedes? Yo no creo, porque los hechos que están apareciendo ahora como indicios, como vinculaciones, etcétera, no se conocían. Y lo que el presidente ha tenido en su escritorio todo el tiempo que establecía este tipo de cosas son expedientes que le ponen y que le hacen otros. Y aquí la teoría es que la corrupción que pudiera haber habido alrededor de este tema es una distorsión del expediente. Es decir, la información adicional que ha aparecido cambia completamente la percepción de Chinguel. Bueno, para comenzar eso de esto, saludo tu elegancia de decir, ha aparecido. No, es Tejada el que suelta esos videos, pues por favor. Y los ha filtrado hace tiempo. Este tampoco es lo que está exactamente en la misma frase en la que él manifestó esto de persona pro. Pero él es el que suelta eso. Y paradójico, ¿no? Porque cuando nosotros dijimos de que fuera una sesión pública, dijeron, no, porque va a ser un show. Entonces obligaron a que fuera reservada y después empiezan a filtrarte de a poquitos las grabaciones. Eso es un cuento. Pero una cosa es lo que se sabía hasta ese momento y lo que él conocía como de Facundo Chinguel como funcionario, y otra cosa es lo que aparece después y que no se sabía. Entonces es clarísimo. Quieren contextualizar las cosas como que las sacan justo ahora, como para que se diga, pero ¿cómo? Entonces él conocía de todas estas circunstancias, porque el objetivo es involucrarlo a él, pero evidentemente él no tenía cómo conocerlo. La prueba está en que cuando ocurrió el indulto del señor Cruzilla, Alan García, al ver que lo que decía el expediente no era correlatado con la realidad, la anuló, se sintió engañado. O sea, eso de que le presentan al presidente papeles que no son lo que realmente corresponde por acto de corrupción, ya tenía un antecedente. Entonces, al final, la configuración delictiva, si es que la ha habido, si es que las pruebas existen, ha tenido ese tipo de condiciones. Ahora, ¿no será que Facundo Chinguel es el chivo expiatorio de todo este tema? Porque es el único que parece ser que se ha inmolado, ¿no? Que se ha inmolado, no sé, él encabezaba una comisión y esta comisión está siendo sometida a una investigación sobre la base de testimonios de personas que dicen que ha habido pagos, o sea, o que han escuchado que ha habido pagos, pero hasta ahora no aparece, digamos, alguien que diga yo he pagado, ¿no? O cosas de esa índole. Pero las investigaciones están porque él es el responsable de esa comisión, y hoy día también se ha dado a conocer que el fiscal de la Nación está abriéndole proceso a uno de los ministros, que ha sido Aurelio Pastor, cosa que él además solicitó. Las investigaciones continuarán. Yo no creo que aquí haya una voluntad de decir este es el chivo expiatorio. O sea que Alan García maneja el Poder Judicial y digo, te lo doy a para que no me agarren a mí, teniendo una megacomisión detrás. Eso sería utilizar a alguien de chivo expiatorio, ¿no? Tanto Aurelio Pastor como Facundo Chinguel han sido suspendidos de su militancia. Sí. ¿La suspicacia que le despierta a ustedes cada uno de estos personajes es pareja, es igual? Si la reacción es igual, ¿no? La reacción en términos políticos es exactamente la misma. Toda persona militante del partido que esté sometida a una investigación de esta índole tiene que obviamente ser separado y atenderse a las consecuencias solo, porque el partido no puede verse involucrado por este tipo de circunstancias, y hasta que las cosas se esclarezcan no puede haber otra determinación en contrario, ¿no? Bueno, yo he aprendido que en carne propia, que no siendo especialista en derecho penal, pero Tantilla creo que lo dije más de una vez,
me dijeron como un indicio, o sea, con una acusación de alguien que puede ser procesado, pero de ahí a ser condenado es otro tema, ¿no? Es correcto que se haga la investigación. Ahora, lo que así a mí no me ha gustado es, primero, este cambio del señor Alan García, más aún con lo que dice Mauricio, que había habido el antecedente del caso Crucillat. Sin embargo, el expresidente Alan García va a la media comisión en circunstancias en que está investigándose lo que denominado los narcoindultos. Pese a ello lo alaba, ¿no? Y después ahora diríamos, se alegra de su detención. Yo en primer lugar no me alegro de la detención de nadie. En segundo lugar, salvo que sea un delincuente flagrante, peligroso, como los terroristas, ¿no? Pero no me gustó en verdad esto de... ¿Sí siente que hay siento que hay algo, en verdad, lo digo, siento que hay algo, por lo menos ya, aquí te tiro a los leones a ¿no? Y que salga desde el propio expresidente a decir, me alegra la detención de este señor, cuando lo que debió haber dicho simplemente es, bueno, que se ha investigado, hay la presunción de inocencia. O sea, ¿qué hizo que cambie tan drásticamente, ¿no? De una persona para tener suelo, decente, trabajadora, a que ahora ya se alegren de su detención? Eso es lo que no me gusta, en realidad no logro entender, ¿no? Pero decididamente que tiene que investigarse. Y al ministro Figalo igual, porque el ministro Figalo era parte también de esa comisión de gracias presidenciales, solo que ahora es ministro de este gobierno, pero en ese momento era tan funcionario como el señor Chinguel, ¿no? Lo reemplazó a Facundo. No, es más. Pero ¿qué hizo que cambie? Son los hechos. O sea, los hechos que han aparecido y no se conocían. Eso es lo que hace que una persona cambie con respecto a la... Como en el caso de Mantilla, digamos. Por supuesto. O sea, si tú tienes una persona que es de tu confianza y de repente aparece un hecho en el que o traiciona tu confianza o comete un delito, tu percepción frente a esa persona cambia, evidentemente, a partir del momento que conoce los hechos. Y obviamente tienes que hacer un deslinde si tú no estás implicado. O sea, no es cuestión de que tú mantengas una suerte de lealtad o de fidelidad con tu pensamiento original, si es que la persona es el partido que mantiene la lealtad. Pero un momento, son hechos en el partido que tenga esa percepción, sin duda alguna. Mauricio, pero son hechos que tienen que probarse todavía, son nada más y nada menos que acusaciones. No, está bien, yo lo digo, se tienen que probar, pero como han aparecido fotografías, coincidencias en un hotel y ese tipo de cosas que no se sabían, que nunca nadie las dijo, que él mismo no las dijo, entonces cuando aparecen uno se encuentra con esa sorpresa y dice, muy bien, pues entonces que prosigan las investigaciones. Pero al final, como dice Marta, yo lo que veo que hay indicios, pero pruebas todavía no hay, personas que hablan, o sea, personas que están recluidas y dicen, sí, yo le digo, yo escuché, que no son pruebas, además personas que por cualquier cosa son proclives a decir lo que sean, porque es muy fácil desde el poder o desde un escaño congresal oficialista ofrecerle a un recluso cualquier cosa. O sea, ¿sabes qué? Tú me dices esto y vas a tener un día más de descanso, un día más de visita, con eso nomás es suficiente, cualquier preso habla. Bueno, pero este hecho sí puso en jaque y preocupó mucho al expresidente. No va a preocupar, es un hecho complicado, sin duda, es un hecho extremadamente difícil. A mí me produce una sensación de vergüenza, pero es sin duda un hecho que tiene que continuar en sus investigaciones, y nosotros lo hemos dicho, caiga quien caiga en el nivel en el que esté. ¿Encuentra usted también una semejanza con lo mencionada con el caso de Mantilla y también con el caso de Rómulo León, es decir, que rápidamente fue considerado rata después del problema de los... Sí, bueno, son distintas actitudes, ¿no? Yo soy tan peleadora, pero no me gusta, por ejemplo, ver a las personas, reitero, salvo que sean violadores, terroristas. Yo digo, no hay que hacer a otros lo que uno no quiere que hagan con uno, ¿no? A mí, además, por ejemplo, yo la vez pasada he advertido en el Pleno del Congreso que se está utilizando como un elemento de indiciario para fastidiar o procesar al exministro Pastor o al señor Chinguel, a quien no conozco, con el que no he cruzado palabra alguna, a una supuesta informante de servicio secreto que quiso a mí introducirme en el tema del tráfico de armas, resultó que era una estafadora que se vinculaba a las embajadas británica y americana para estafar con visas. Y entonces cuidado con ese tipo de testimonios y declaraciones, así como quiso involucrarme a mí, yo no sé
¿Pagada por quién? ¿Inducida por quién? No le he sabido ni me interesa ya saberlo, pero alguien podría estar también detrás de este tipo de personas. ¿Quién, por ejemplo? No sé, pero lo que acá creo que no terminamos de entender es que los testigos tienen que ser idóneos. En otros países, a un testigo que es responsable de delitos, que es una persona estafadora, no se le presta total credibilidad, pues para ser testigo hay que ser idóneo, ¿no? Cualquier persona no puede ser testigo. Pero este caso del nigeriano que se le conmutó las penas cuando tuvo 2 intentos de fuga del penal, bueno, te digo, ¿tenés información? Habría que ver el expediente, pues si esas cosas figuraban en el expediente, estoy seguro de que si hubiesen figurado en el expediente probablemente no se hubiese procedido. ¿Cómo no va a figurar en el expediente? Porque pues el expediente puede haber sido hecho por manos corruptas, pues ese es el tema. Lo que decía el presidente puede haber estado elaborado, distorsionado, como ya hay una prueba que te la he señalado desde un momento, ¿no? Así que, ahora, este tipo de testimonios que se sueltan son evidentemente construcciones que dan mucho para la prensa y dan una contundencia de noticias, pero a la hora del análisis específico de lo que significa una prueba, no tienen mayor asidero. Parece que ahora sí venimos desde Chiclayo con las imágenes del traslado del delincuente Piccolo. Bueno, vamos a darle pase a Ronald Arcila para que nos cuente qué está sucediendo. Se escucha ahí bulla, Ronald. Carla, Mario, buenas noches, nuevamente retomamos la información. Sí, efectivamente, efectivos que llegaron de Lima para la búsqueda de Aderly Spencer de la Cruz Terrones Pícoro están celebrando cuando vemos justamente que está ingresando a la camioneta para que sea conducido a Lima, la camioneta de la policía, bajo un fuerte resguardo policial, abajo la luz. Bajo un fuerte resguardo policial, vamos a tratar de conseguir mejores imágenes. Sí. Realmente el trabajo de la prensa es algo complicado en estas circunstancias, debido a que todos tener imágenes del referido delincuente Aderly Spencer de la Cruz Terrones, capturado esta tarde. Vemos entonces que ante un fuerte cordón policial está siendo conducido a la zona donde se encuentran las rampas para que pueda abordar un avión que lo conduzca. Se señala que para acá, Juanjo, se señala que el director general de la policía, Jorge Flores, acá, Juanjo. El director general de la policía, Jorge Flores Baicoicha, pues va a llegar. El coronel Jorge Linares, jefe de la policía, ha salido a recibirlo. Todavía no se pueden ver imágenes de él, pero bueno, la camioneta sigue avanzando. La policía obstaculiza un poco el trabajo de la prensa. No se pueden ver todavía, pero en esta camioneta está siendo conducido hacia la zona para que aborde como un avión. Levanta, Juanjo. Es un poco complicado, realmente estamos haciendo el esfuerzo por obtener imágenes ha pasado están retirando. Realmente el trabajo de la policía es complicado. Si el traslado será hasta Lima en carro. En avión. En avión, ya, porque si no iba a ser un problema eso de ahí, ¿no? Así es, bueno, el vehículo de por sí está totalmente rodeado. No, tiene que salir en la foto, hay 18 personas encima del auto. Bueno, ya por fin vimos el rostro entonces de este señor Aderly Spencer de la Cruz Terrones, miembro de la gran familia, quien se fugó el 15 de junio, ya en breve estaría siendo trasladado en Lima. Entonces. Así es, y escuchamos además que los efectivos policiales que habían participado en la captura estaban haciendo hurras por su propio trabajo, ¿no? Estaban arengando. Se sentían satisfechos del trabajo de la captura. En principio habría que estar satisfecho de la captura, claro, de que no se hubiese escapado. Bueno, hacemos una pausa, volvemos ya con el último tema. Tocamos el último tema entonces.
entonces vamos a conversarlo con nuestros invitados de hoy, Marta Chávez, congresista de Fuerza Popular, y Mauricio Mulder, congresista de la APRA, Concertación Parlamentaria. Bueno, vamos a hablar de la Universidad La Cantuta, que continúa tomada por estudiantes que exigen la salida del rector Antonio Díaz Saucedo en cumplimiento de lo dispuesto por la cuarta Sala Penal del Callao. Lo condenó por delitos contra la administración pública y castigo era la inhabilitación de 2 años en el cargo. Sin embargo, está allí. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué? Eso es justamente lo que vamos a conversar. Justamente tenemos unas declaraciones de una representante sindical, Mónica Velarde. Vamos a escucharla. Nosotros tenemos la Asamblea Universitaria, que es el máximo órgano de gobierno de la institución. La Asamblea Universitaria declara la vacancia de rector, la puede declarar con causales, ¿no? Pero ¿qué ha sucedido? La Asamblea Universitaria, y eso es lo que acordamos los trabajadores, de exigir a la Asamblea Universitaria que asuman su responsabilidad. No lo hicieron, no vacaron al rector. El rector manifiesta que él todavía no ha sido notificado de la sentencia o de la no aceptación de la nulidad por parte de la Corte Suprema, y tenemos este problema. O sea, él sigue rogándose. ¿Cómo se puede solucionar si es que el rector sale de la universidad? Sale, le llega la notificación, él renuncia, o la Asamblea Universitaria asume su responsabilidad. Perfecto, entonces esa es la situación. Muy bien, ¿qué es lo que está sucediendo finalmente con la Universidad La Cantuta? ¿Cómo es posible que un rector se atrinchere en la universidad cuando está siendo sancionado y está inhabilitado por 2 años? ¿Por qué no hay una debida fiscalización sobre este tema? Bueno, no, yo creo que ahí el rector simplemente tiene que salir, o sea, se está trincherando ilegalmente, y si la Asamblea Universitaria autoriza el ingreso de la fuerza pública, lo tiene que encargar y llevarse, o sea, así de sencillo. Lo que pasa es que esto también está dentro de un contexto mucho más amplio, que es el de la ofensiva que está haciendo el gobierno para capturar todas las universidades públicas y privadas. Esa es la verdad. O sea, están haciendo un modelo al estilo Velasco, de que el congresista Mora, dada su formación militar, considera que es su caballito de batalla, ¿no? Y que quiere que todas las universidades sean cuarteles. Entonces todas las quiere regimentar con una especie de superintendencia, van a establecer lo que es el currículo, van a establecer la elección universal de los rectores y los decanos por toda la comunidad universitaria, lo cual va a convertir esto que ustedes están viendo en todos los días, porque ya te imaginas la bronca que haya por anular tal elección, por impugnar tal otra, en una facultad de todas las universidades, ¿no? Y encima, lo que se pretende es aprobar una ley a locas, ¿no? Así al caballazo, antes del 5 de abril, que es una ley importantísima y que ha revuelto toda la comunidad universitaria. La marcha el otro día de San Marcos ha sido una marcha inmensa, y así se va a seguir moviendo mientras el congresista Mora, dada su formación militar, quiera seguir convirtiendo las universidades en cuarteles. Pero lo que ocurre ahora en La Cantuta, ¿piensas tú que es producto de una presión porque del gobierno? en la Cantuta ha habido ya desde hace 4 o 5 días diversas tomas con relación a la ley universitaria, y entonces en ese ambiente de efervescencia ha caído este otro tema, y obviamente se ha vuelto mucho más complicado. Ahora, porque los alumnos lo que mencionan es que en realidad ha habido una contratación de matones por parte del rector, precisamente para hacer ese tipo de revueltas. Por eso, yo lo que creo es que en ese caso, que es un tema puntual, la fuerza pública tiene que intervenir, solo que para intervenir la fuerza pública necesita la autorización de la Asamblea Universitaria, que se la dé, y entonces y ese tema se termina. Claro, el problema es que parece que no se puede reunir la Asamblea Universitaria. Le escuchaba a las personas, a los estudiantes decir que se ha frustrado la reunión de la Asamblea Universitaria precisamente por el propio rector y sus aliados, ¿no? Entonces dejaron sin quórum aparentemente la Asamblea, pero yo creo que en todo caso tendríamos que revisar también una normatividad para que emitiera una resolución, porque las resoluciones penales se ejecutan temporalmente. Si ha habido ya una sentencia de una sala superior, debe ejecutarse, y entonces temporalmente, por más que se interpongan recursos impugnatorios, eso es lo que sucede de acuerdo a ley. Entonces esta persona no sé cómo podría haber permanecido. Yo creo que habría que precisar que en estos casos, cuando hay sentencias precisamente por delitos vinculados a al propio trabajo, me parece que no, porque debiera ser automático, porque si vamos a esperar que la Asamblea Universitaria declare la vacancia, si el rector está muy bien entronizado y tiene su núcleo de poder, nunca se va a poder tramitar esa vacancia, ¿no? Salvo que la Asamblea Nacional de Rectores intervenga. También es otro tema, pero que no es tan fácil tampoco, ¿no? Ni tan inmediato.
Pero es lo que está ocurriendo en la cantuta, de acuerdo con su lectura, también algo que se produce en un contexto político inducido por el gobierno. Yo no tengo ningún elemento para decir eso en el caso concreto de la cantuta, pero sí me preocupa muchísimo lo que está pasando y la velocidad que se está aplicando a esta ley universitaria, ¿no? Pero ese es el pretexto perfecto. La tosudez del congresista Mora de querer llevar esto y pese a una serie de advertencias que se han hecho, ¿no? El Estado no puede ni siquiera con sus propias instituciones y ni siquiera con aquellas que son las más básicas, y quiere intervenir a todo un sector de la sociedad. Pero miren, la Asamblea Nacional de Rectores parece no tener fuerza para poder controlar esta situación. ¿No es el pretexto perfecto para Mora y la nueva ley? Que más o menos le va a quitar el poder a la que te indica que una superintendencia puede hacerlo, todo depende de la persona. Y en todo caso, cuando lo hagan, lo van a hacer por mandato político. Claro. Si la Asamblea Nacional de Rectores parece no tener fuerza, pero yo he visto muchas veces que la Asamblea ha intervenido en universidades, ha no reconocido universidades. Una congresista tenía un problema porque tenía un título de una universidad no reconocida, o sea, actúa, pero tampoco es que pueda decirse, como no está actuando en este tema, entonces intervengamos y nombremos a los funcionarios que intervengan a las universidades. Eso ya lo hemos visto antes en el historia del Perú. Como decía un joven hace poco, es como querer curar la caspa con la decapitación. Claro. Entonces eso no es posible. Pues hay cosas que no soportan un análisis así de razonabilidad, ¿no? Y ese es este caso, creo. Pero esto supondría, digamos, una coordinación muy estrecha del congresista Mora y de Perú Posible con el gobierno. Eso resulta inverosímil, había cuenta de las características. Inverosímil. Pero estoy hablando de la coordinación fina, no del hecho de que no, si hay una coordinación, por supuesto que la hay, además yo estoy convencido. Porque sale muy convencido el congresista Mora a defender esto. Sí, pero él ha aprobado artículos y los aprueba siempre con el voto de la bancada mayoritaria. O sea, no, hay un criterio. Él se está prestando a eso porque él es el presidente de la Comisión de Educación. Pero a mí no me cabe la menor duda de que Alejandro Toledo, o sea, empuja un poco esto como para también crear otra cortina de humo y que haya problemas. En el Cusco hubo toma de universidades, en Puno está tomada una universidad, entonces es un poco como para que se empiece a olvidar uno de Coteva y ese tipo de cosas, y eso al gobierno le conviene, porque el gobierno también está atizando ese tipo de estado de cosas. ¿Con qué autoridad, digo yo? O sea, por lo menos hay que tener un cierto criterio de haber conocido la vida universitaria, que ni el señor Ollanta Humala ni el señor Adenín Mora han conocido, porque ellos provienen de otra escuela de rango universitario que nadie habla de intervenir, la escuela militar. ¿Por qué no intervenimos también en la escuela militar? ¿Por qué no hacemos que también haya un mando directo, centralizado y político en la escuela militar? Eso no. Entonces, yo creo que hay un gran peligro, y lo digo porque los que empezamos a hacer política en los años 70, la primera juventud, ha sido testigo de eso. Lo hemos hecho en la época del general Velasco, que con el CONUC hizo exactamente lo mismo, y potenció las universidades en términos políticos, pero casi las destrozó toditas, porque estaban en un proceso de intervención y en la que, sobre todo San Marcos, Villarreal, la que eran las más grandes, terminaron en un retraso tremendo. El Estado, cuando interviene, como bien dice Marc, ¿no? Si no puede con la San Marcos, que está en la casona, está con la justa, que ya hay un tremendo problema porque se han trasladado ahí unas facultades, ¿qué cosa va a hacer pues con las privadas? Ahora, ¿cuál es el futuro de esa discusión, de esa nueva ley universitaria? No, bueno, si es que siguen, tal como hemos visto, funcionar a Gana Perú con el humanismo, Perú Posible con el humanismo, o Gana Perú, van a aprobarlo, porque se necesita pues 66 votos para esta ley, y hasta menos, creo, es una ley, yo esperaría que la consideran, si fuera orgánica 66 votos, pero ni siquiera eso. Entonces ya ellos tienen los votos necesarios. O sea, yo creo que con esa confianza es que el congresista Mora empuja el tema de una manera, me parece, poco razonable. Bueno, ha chantajeado incluso a los representantes de la ANR, ha dicho que si ellos vienen los desaparecen. Que cambien su punto de vista, y ahí podrán conversar. Si no cambian su punto de vista, Esa es una necedad, una torpeza innecesaria, ¿no? Porque creo que el tema da para bastante discusión y aportes. Porque es cierto que existen problemas en la universidad peruana, nadie lo duda, pero hay que encontrar la mejor salida, no esta, pues así al caballazo, ¿no? Muy bien. Sí. Les agradecemos a nuestros invitados esta noche. Marta Chávez, de Fuerza Popular. Y Mauricio Mundo, congresista de la Concertación Parlamentaria. Muchísimas gracias a ambos. Una pausa, volvemos.